A continuación, yo vuelvo a tener el placer de presentar a una persona a la que admiro muchísimo, que es Javier Cao, que nos va a hablar, como todos sabéis, recientemente se ha aprobado la norma ISO 27701, que es una extensión de la ISO 27001, que todavía no existe como norma UNE. Sé que están en proceso, eso lleva un tiempo siempre, esa especie de transposición a la norma en España, pero que se configura como la norma certificable conjuntamente con la 27001 en materia de protección de datos. Creo que en los próximos meses y en la próxima temporada vamos a oír hablar mucho de esta norma, y Javier, que es una de las personas que mejor conoce esto, nos va a ilustrar con una charla sobre ella. No os perdáis el final de la charla porque va a ir algo interactivo y divertido, ¿vale? Javier, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a ECE por permitirnos contar todas las novedades que se van produciendo, y bueno, en mi caso nos toca con la norma 27701, recién cocinada de este verano, que bueno, que está generando bastante interés y expectativas, y que bueno, espero aclararos y más o menos dar unas pinceladas de cuál es su contenido, para que de alguna manera cuando tengáis que leerla, pues de alguna forma ya tengáis el criterio con el que poder abordar su implantación y puesta en marcha. Lo que he hecho ha sido ir cláusula por cláusula analizando la norma para un poco transmitir desde nuestra perspectiva en qué consiste y por qué va a ser tan relevante su contenido. En cuanto a las definiciones que se están empleando, bueno, mientras no tengamos la transposición a norma UNE, pues se maneja la terminología inglesa. En nuestro caso, los elementos fundamentales son entender que hablamos de interesados, responsables de tratamiento y encargados de tratamiento, con la terminología que en el estándar recoge pues, bueno, las definiciones tanto de la norma 27701 como de la 29100. En cuanto a la certificación, ¿en qué contexto debemos de entenderla? Bueno, pues el reglamento, como veis ahí, la nombra cuando habla de la responsabilidad del responsable del tratamiento, y cuando además en el artículo 42 se nombra explícitamente la certificación como un mecanismo utilizado para demostrar el cumplimiento. Entonces, el primer mensaje es que la certificación debe de servir como instrumento o como, digamos, elemento que sea capaz de aunar todos los esfuerzos para poder acreditar con solvencia el cumplimiento. En cuanto a cuál debe de ser la finalidad, por tanto, bueno, por un lado tenemos que salir de la burbuja europea y entender que desde fuera, cuando quieran trabajar con Europa, ya tienen una legislación que efectivamente tienen que cumplir y a la que se tienen que amoldar. Entonces, no teniendo los requisitos de cumplimiento porque no estén tratando datos de ciudadanos europeos, sí pueden querer que sus sistemas sean compatibles, homologables, y por lo tanto la certificación puede ser un buen paraguas para acreditar como tercero que pueden ser garantes del cumplimiento del reglamento. Se ha insistido mucho, José Luis lo comentaba al principio, con esa necesidad de ser proactivo y ser responsable. Bueno, pues la certificación, y en este caso la norma, está enfocada también a ser el objeto con el cual poder lidiar con todos esos procesos que veremos luego que pueden servir para poder efectivamente garantizar el cumplimiento. Además, como todos los sistemas de gestión, abordan siempre un enfoque orientado a cumplir objetivos, es decir, hacemos las cosas con una misión y para lograr unos resultados, con lo cual, de nuevo, esta norma puede ser un buen paraguas y, sobre todo, construye con procesos de gestión ese cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva. En cuanto al encaje que tiene la 27701, bueno, pues como tiene ya como prefijo la serie 27000, está claro que tiene que encajarse dentro del conjunto de normas de la serie 27001, que hablamos de seguridad de la información. Al final, los datos de carácter personal podemos entenderlos como un subconjunto de la información y, por lo tanto, tiene obviamente que estar ahí y tiene que convivir con otra serie de normativas que estaban ya hablando de privacidad y también con la propia legislación. Luego, obviamente, la 27701 tiene conexiones, y las vamos a ver, muy fuertes, sobre todo con la norma 27001 y 27002, porque son las normas con las que se garantiza la seguridad de la información. En cuanto a su estructura, y es lo que vamos a pasar a analizar en los siguientes apartados, bueno, pues como todas las normas ISO, las tres primeras cláusulas son informativas, te cuenta un poco la misión, el objetivo, qué propósito tienen, y cuando uno va a hablar de certificación, el auditor siempre empieza por la cláusula 4 en adelante, que son donde están los requisitos de cumplimiento. Bueno, pues lo que vamos a ir viendo en los diferentes apartados es qué contenidos tienen cada uno de estos puntos.
La cláusula 4 sigue siendo de introducción y lo que hace es comentar qué encaje tiene la 27.701 porque está construida sobre la 27.001 y la 27.002. De hecho, en ese apartado nos encontramos con tablas que nos van a contar qué cosas de la 27.001 han cambiado y qué controles de la 27.002 se han modificado. Con lo cual, bueno, pues este apartado es para ir viendo que lo que tengamos que hacer en 27.001 se va a tener que aportar, se va a tener que sostener sobre lo que ya tuviéramos en 27.001. Y si no teníamos la 27.001, pues entonces tenemos que empezar a arrancar todas las actividades de esa norma para luego complementarlas con lo que establece esta. En cuanto a la cláusula 5, bueno, pues la cláusula 5 es la madre del cordero. En ese sentido, la cláusula 5 viene a establecer que tenemos que construir un modelo PDCA. Y fundamentalmente porque ese es el mecanismo de gestión que va a velar porque en todo momento todo lo que tenemos que considerar esté correctamente coordinado y podamos de alguna forma asegurar esa responsabilidad proactiva y ese principio de la debida diligencia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo que hace la 27.701 es indicarnos de la ISO 27001 que sirve para construir sistemas de gestión de seguridad de la información, qué puntos se han modificado y que de alguna manera tienen que ampliarse. Si os dais cuenta, no cambia casi nada todo lo que es la lógica de un sistema de gestión. No se han tocado para nada las cláusulas que tienen que ver con la gestión de la mejora continua, con la gestión de la revisión del sistema, con la gestión y planificación, salvo los matices que cambiaremos, como veremos más adelante, los términos seguridad de la información por seguridad de la información y privacidad, pero como veis esta norma pues realmente tiene una especie de extensión para recoger criterios legales que había que considerar y la figura de encargado de tratamiento y responsable de tratamiento, pero en general es una norma 27.001, por así decirlo, dopada para poder dar cumplimiento a la privacidad. Lo que hace esa cláusula 5 es dejarnos claro que tenemos que construir un modelo basado en el ciclo PDCA, como están haciendo todas las normas ya son iguales, tienen una misma estructura con unos mismos apartados, y en el caso de la 27.701 veis que son muy poquitos los sitios donde ha habido que tocar. Los ajustes son relativamente pequeños. ¿Dónde ha habido que ajustar? Hay que ajustar en la definición del alcance, porque en el alcance tenemos que identificar las partes interesadas, tenemos que identificar qué rol somos, si somos responsables de tratamiento, si somos encargados de tratamiento, si somos ambas cosas. Y obviamente, como la norma obliga a generar una evidencia documentada, pues ahí en esos contenidos va a haber que hacer cosas. También se modifican, obviamente, todo lo que tiene que ver con el inicio de la planificación del sistema de gestión, porque el análisis de riesgos, que es una pieza fundamental, tiene que contemplar la privacidad y sus criterios, que son diferentes a los que, de alguna manera, debemos de plantearnos cuando hacemos un análisis de riesgos desde la perspectiva de la propia organización. Porque el análisis de riesgos de la privacidad pone el foco en la protección del interesado y el análisis de riesgos de una 27.001 pone el foco en la protección de los intereses de la empresa que pretende asegurar su seguridad de la información. En cuanto a lo que implica la cláusula 5, obviamente son los pilares del principio de la responsabilidad proactiva porque el modelo en el que va a basar esa responsabilidad proactiva es el ciclo PDCA. Obliga, obviamente, a que haya una política de seguridad y privacidad, es decir, que ya no solo con la de seguridad de información, sino que tenemos que extender su concepto a abarcar la privacidad. Nos determina una serie de objetivos. Al final, todos habremos puesto en marcha una serie de actividades con la misión de lograr unos resultados. Pues en este caso, la norma también nos va a obligar a ello. Define el proceso de auditoría interna como el mecanismo de supervisión y verificación de que hacemos las cosas de forma correcta. En el reglamento eso nos aparece como una necesidad vinculada a la seguridad, en el artículo 32. De esta manera se extiende esa supervisión al funcionamiento de todo lo que tenga que ver con los procesos de gestión. Sirve también para definir el proceso de revisión a dirección, es decir, que el DPD va a poder, de alguna manera, explicar todo lo que hace y rendir cuentas para que se vea y se entienda, bueno, porque su trabajo tiene unos resultados y que tiene una serie de cuestiones que a lo mejor hay que atender o que la dirección debe de considerar y, además, define el mecanismo de mejora continua. Realmente lo que está es construyendo el modelo basado en 3 líneas de defensa, que se emplea muchísimo en ámbitos de cumplimiento, en donde obviamente todo lo que tenga que ver con el cumplimiento del reglamento de forma estricta sería la primera línea de defensa. El delegado de protección de datos es la segunda línea de defensa, su rol es supervisión y asesoramiento, porque él está garantizando que quien está haciendo las cosas en el día a día las hace de forma correcta. Y como además exige una auditoría interna de forma periódica para garantizar que efectivamente el sistema funciona de forma correcta, también de forma explícita está construyendo esa necesidad de un tercer supervisor que fiscaliza al delegado de protección de datos y obviamente cuando todo esto encima queremos ponerle un reconocimiento,
la entidad de certificación velará porque esta primera, segunda y tercera línea de defensa funcionan de forma correcta. En cuanto a la cláusula 5, bueno, pues como ocurre con la 27001, nos obliga a generar una serie de evidencias documentadas que la entidad de certificación tendrá que comprobar para poder otorgarnos, obviamente, el sello 27701. Vamos a ir viendo luego en cada fase cuándo se generan cada uno de estos documentos, pero son los mismos documentos que se obtienen o que hay que, digamos, tener a disposición del auditor cuando uno se quiere certificar en 27001. En cuanto a la cláusula 6, bueno, pues la cláusula 6 lo que viene a hacerse es a explicar cómo se debe de extender los controles de seguridad o cómo se han modificado los controles de seguridad de la 27001 para ampliar su cobertura hacia los criterios que se requieren para la seguridad de la privacidad. Realmente, en cuanto a estructura, no modifica nada, o sea, siguen las mismas áreas de control y, bueno, lo que hay es cambios o ampliaciones en algunos textos de las guías de implantación de los controles para aumentar su alcance. Realmente, bueno, ahí tenéis las modificaciones que se han hecho. Cada una de las áreas tiene una serie de objetivos de control que a su vez requieren implantar unas determinadas medidas de seguridad y vais viendo cómo la 27001 ha ido modificando en aquellos puntos donde así se requiere, pues bueno, cuáles son aquellos sitios donde necesitábamos que los controles tuvieran una perspectiva mucho mayor o mucho más amplia y que hablaran también de la privacidad. Por ejemplo, fijarse, a título anecdótico, el bloque 17, que es continuidad de negocio, ahí no ha habido que cambiar nada. O sea, cuando garantiza la continuidad de negocio, la garantizas de tus sistemas de información y, obviamente, si incluyen tratamientos, pues también están protegidos. En cuanto a ¿qué se ha hecho? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, ¿no? En el control relacionado con roles y responsabilidades, donde en privacidad sabemos que existe la figura del delegado de protección de datos, pues el nuevo control o, digamos, la modificación que hace la 27701, he coloreado en rojo los tramos finales para que se perciban las diferencias. Realmente lo que está haciendo ahí es definir el rol del delegado de protección de datos. Es decir, como control en esta medida de la norma 27701 se está diciendo que son tareas del rol del delegado de protección de datos, porque es una medida de seguridad que ha sido modificada por esta norma. En otro caso, aquí veis que lo que hace el estándar es, te indica cuál es el control original de la norma 27001 y cuál es el añadido. Veis que a partir de la frase en negro donde dice es adicional a este control para privacidad, pues añade que, por ejemplo, cuando hablamos de escritorio limpio y bloqueo de pantalla, que también se contemple pues, la protección de los datos de carácter personal que puedas tener encima de la mesa. Es decir, algo también queda evidente y con cierta lógica. En cuanto a la cláusula 7, bueno, ya aquí entramos en lo que son apartados nuevos que sí que modifican o, digamos, añaden a la 27001 cosas que no estaban reflejadas. La cláusula 7 habla de controles para el responsable del tratamiento. Y, bueno, lo que esa cláusula ha establecido son 4 grandes objetivos de control, 4 grandes cosas que hay que tratar de conseguir y para ello, como siempre, establece controles o medidas con las que lo vamos a conseguir. Veis que, bueno, y lo vamos a ir analizando poco a poco, esos 4 apartados van a ser iguales para la figura del responsable de tratamiento y para la figura del encargado de tratamiento, variará la cantidad de controles y lo que han trasladado ahí en estos controles específicos de esta norma son los principios de protección. Es decir, lo que se ha colocado ahí dentro como mecanismo de seguridad para la privacidad son cosas que ya están establecidas en el reglamento como principios de protección. Ahí veis cada apartado el número de controles y si entramos a ver cuáles son esos controles, bueno, pues en relación a la recogida y el tratamiento, identificar y documentar la finalidad, reconocer cuáles son la base de legitimación, determinar cuándo se obtiene el consentimiento. Es decir, son cosas que ya tenemos que hacer en cumplimiento del reglamento. Esto, obviamente, quien trabaja afuera y no tiene tratamientos afectados por el reglamento, sí que es una novedad, si quiere certificarse en esta norma, pero para nosotros no supone nada nuevo porque ya se está asegurando su cumplimiento por el propio contexto del reglamento. En cuanto a obligaciones del responsable con el interesado, igual atender y gestionar el consentimiento, derechos, obligación de informar a terceros, atender solicitudes, es decir, son controles que en el fondo ya probablemente estemos cumpliendo en virtud de la regulación a la que estamos ya sometidos. En relación a privacidad por diseño, cuestiones que en el reglamento efectivamente aparecen en una pincelada en un artículo y aquí se despliega una serie de medidas mucho más concretas, pero de nuevo con el mismo objetivo y misma finalidad, que es que la privacidad, cuando se está construyendo el tratamiento o los dispositivos que van a ser los que van a hacer esa información, pues logren que desde el principio se contemple el cumplimiento de los controles.
Y en cuanto a intercambios, transferencia y divulgación, pues de igual manera, transferencias internacionales, las maneras y modos en los que la información va a circular a través de las redes y la gestión y cesión hacia terceros. Esto son, en la cláusula 7, obligaciones del responsable del tratamiento. En la cláusula 8, con idéntica estructura, son obligaciones para el encargado. Como veis, cambia el número de controles, son menos controles los que tienen que ponerse en marcha, pero de la misma naturaleza. En este caso, atendiendo a que el rol en este caso del encargado, pues está supeditado a asegurarle al responsable del tratamiento el cumplimiento de la legislación. En estas cuestiones, pues veis que, claro, hay una regulación especial para el uso de marketing y publicidad. Eso en nuestro contexto no se entendería porque, obviamente, el encargado no puede hacer disposición de información que se le presta para dar servicios, pero cuando estamos pensando en una empresa que no sea del ámbito europeo, pues allí les prohíbe explícitamente a poder hacer eso sin el permiso y la autorización del interesado y del responsable del tratamiento. En relación a las obligaciones con el interesado, pues también hay una serie de cuestiones que deben de informarse. En privacidad por diseño y por defecto, pues de nuevo ficheros temporales, la devolución o entrega de la información y el control en las transmisiones. Y en intercambio y transferencias de divulgación, pues aquí también han desplegado más controles porque los terceros, pues en ese sentido, sí que tienen un ámbito de actuación mayor que debe de estar restringido con las condiciones que el responsable del tratamiento haya tenido en cuenta y le haya trasladado en la prestación de servicios que le delega. En los anexos de esta norma, bueno, pues hay desde el anexo A hasta el anexo F. El anexo A y el anexo B son normativos, es decir, que el auditor cuando vaya a certificar va a tener en cuenta lo que ahí dentro se dice porque sigue formando parte de la norma, pero bueno, son realmente esas tablas resumen de cuáles son los objetivos y controles que acabamos de ver. O sea, en estos dos primeros anexos los contenidos son de forma explícita cuál es el control y el texto del control que el auditor verificaría tanto a la figura responsable del tratamiento como de encargado. El anexo C es la relación que existe en 27.701 y la norma 29.100. El anexo D es el más interesante porque está una vinculación de las cláusulas del estándar con los artículos del reglamento, con lo cual podemos jugar a la trazabilidad, de decir, oye, ¿con qué cláusula garantizo este artículo del reglamento? Lo contrario, este artículo del reglamento, ¿con qué cláusula se le da respuesta? Yo he hecho una simulación con la parte que más me gusta, que es la de brecha, y me he dado cuenta que, por ejemplo, en materia de brecha, el artículo 33 y 34 queda cubierto con la puesta en marcha de las modificaciones de los controles de la 27.002 que hablaban de la gestión de incidentes, cosa que es obviamente lógica. Si yo hago una gestión de incidentes y en esa modificación que ha hecho la 27.701 digo que hay que informar al interesado cuando se supera determinado umbral de riesgo, que hay que informar al incidente determinadas cuestiones que justo son las condiciones que establecen el artículo 33 y 34, mi procedimiento de seguridad de información que ya trataba la gestión de incidentes con esos complementos cubriría el cumplimiento del artículo 33 y 34 del reglamento. En cuanto a el anexo F, que es, digamos, el último anexo, también explica esas modificaciones que se han hecho sobre las primeras partes del estándar, donde se está hablando del contexto, la política. En el fondo, lo que viene a decir es que hay que sustituir en la norma 27.001 seguridad de la información por seguridad de la información y privacidad, y todo lo que la norma decía que era necesario hacer para seguridad de información, pues tiene que pensarse para seguridad de información y privacidad. Eso afecta a la política, afecta al alcance, o sea, afecta a una serie de evidencias documentadas que hay que tener en cuenta. Bueno, y ya como complemento a todo lo que hemos visto, si arrancáramos la hoja de ruta de un proceso de certificación, arrancaríamos un ciclo de mejora continua y empezaríamos por la fase Plan, Do, Check, Act, y lo que vamos a ir viendo es en cada fase qué cosas son las que se tratan de afrontar y qué evidencias documentadas se generan. En la fase primera, lo más importante es saber el contexto de la organización. El contexto de la organización implica qué somos, en qué sector estamos, quiénes son nuestras partes interesadas, quiénes son o qué figuras ostento yo, si soy responsable, si soy encargado, si soy ambas cosas. Necesitamos también documentarlo porque el auditor tiene que comprobar hasta dónde llega el sistema de gestión planteado y eso genera como salida pues, un documento que es el alcance del sistema de gestión de datos de carácter personal. En cuanto a
la cláusula 5, bueno, pues ahí es donde se aterriza la política, que en este caso será una política de seguridad y privacidad, y también se definen los roles y responsabilidades, porque el sistema de gestión pues, tiene diferentes actores. Estará la figura del delegado de protección de datos, estará la figura del auditor interno, estará la figura de los departamentos que colaboren, estará, entre comillas, la figura de los encargados que puedan realizar servicios para nosotros. Es decir, todo ese tipo de cuestiones se tienen que formalizar y definir. En la cláusula 6 es donde se aborda el proceso de análisis y gestión de riesgo. Entonces, en este caso, el análisis y gestión de riesgo contaría con una visión de la norma 27001, donde, como digo, el centro lo ponemos en asegurar todos los criterios que la organización entienda que son críticos en materia de su actividad, pensando en daños que produciría su organización un incidente, y cuando lo pensamos de la perspectiva de la privacidad, entonces tenemos que ponernos en somos el interesado, ¿qué nos pasaría si cualquiera de nuestras partes de nuestra organización tuviera un incidente? Y esa doble valoración daría un análisis de riesgos que sería válido para ambos marcos. De ese análisis de riesgos tomamos decisiones y implantamos las medidas. Y eso genera una declaración de aplicabilidad, que es un documento que especifica cuáles son las medidas de seguridad que se van a poner en marcha y cuál es la hoja de ruta para eso lograrlo. Eso todo se aborda en la fase de planificación. También en este momento aterrizamos lo que van a ser los objetivos de gestión, es decir, qué pretendemos lograr y cómo vamos a cuantificar si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien en materia de seguridad. En cuanto a la fase, en la cláusula 7, dentro de la fase de planificación, obviamente cuando uno hace un plan, hace una carta a los Reyes Magos, pero va a requerir apoyo de la dirección y presupuesto. Entonces, en esta parte es donde se definen, bueno, pues, qué va a hacer falta, donde se planifica ese mapa de proyectos, dónde y cuándo se va a tener que concretar. También se abordan necesidades de capacitación y formación de la gente para que precisamente el sistema arranque con todos los actores adecuadamente armados y, bueno, pues también el proceso de comunicación de que la organización tiene un sistema de gestión y que todas las personas que estén dentro de su alcance pues tienen que contribuir y, obviamente, pues, cumplir las normativas, establecer los procedimientos y, bueno, lo que se haya indicado. Como evidencias documentadas de todo esto, pues tenemos que establecer cuál es nuestro plan de formación, nuestro plan de comunicación y el procedimiento de control de la documentación. Como estamos dentro de un sistema de gestión, pues sí es importante el control de versiones, los ciclos de aprobación, de revisión, todo eso pues son un procedimiento que hay que tener escrito y que el auditor tendrá que ver. En la fase DO simplemente nos centramos en ejecutar. Entonces, en este caso, pues ya tenemos un plan, tenemos unos recursos, tenemos una planificación, pues ya es esperar a que todas las cosas vayan desarrollándose según lo previsto y vamos también vigilando o vamos también pensando pues, las mediciones que vamos obteniendo si son adecuadas o no son adecuadas. En la fase de verificación, aquí es donde se entra, sobre todo, a comprobar que efectivamente todo lo que estamos tratando de hacer está logrando los resultados esperados. Y no es una verificación solo desde el punto de vista de las medidas de seguridad, es una verificación de todos los procesos que implica el cumplimiento. Obviamente, todo eso queda formalizado en el procedimiento de medición, donde tenemos que tener establecido cuáles son los objetivos, cada cuánto se van a medir y, de alguna manera, cómo se van a cuantificar, el proceso de auditoría interna, que es cada cuánto vamos a planificar la revisión de todas las partes que están dentro del alcance del sistema, y el procedimiento de revisión por dirección, que al final es como hacer un ejercicio de cierre de año en donde vemos si los objetivos se han cumplido, los resultados de la auditoría, los resultados del análisis de riesgos, los resultados del plan de tratamiento. Con todo eso, reportamos a la dirección pues si vamos por buen camino, si no vamos por buen camino, si necesitamos más recursos, si necesitamos menos recursos, si ha habido nuevos riesgos que no se han contemplado y entonces el año siguiente hay que contemplar en el análisis o nueva tecnología que incorporar para mejores protecciones o plantearnos si son eficaces las que tenemos o necesitan algún ajuste. Es decir, que es donde se hace una revisión y valoración final y con eso, obviamente, se arranca la fase siguiente, que es las acciones de mejora. Una vez que ya hemos detectado que hay cosas que no van bien, nos ponemos como objetivo solventarlas y para eso pues, se define un plan de acciones correctoras en donde decimos quiénes son los responsables de subsanar las deficiencias que se han detectado, o bien por auditoría, o bien por incidente, o bien por brecha, por las casuísticas que sean, porque realmente lo que estamos certificando es ese compromiso de hacerlo cada vez mejor. Y por eso decía que con esto estamos cimentando ese principio de responsabilidad proactiva, porque está totalmente documentado todo lo que estamos haciendo para que sea constatable que efectivamente nos preocupa de verdad y vamos reaccionando conforme vamos viendo desajustes, cualquier cosa que supone un incumplimiento. Y para acabar, al final el reglamento, y sobre todo yo que vivo mucho la parte de gestión de brechas de seguridad, se va a fundamentar en los resultados.
podremos hacerlo muy bien, pero al final nos tiene que preocupar no ser de los que tienen un incidente que al final acaba damnificando a interesados. Aunque no nos sancionen, al final nuestra responsabilidad con la privacidad es que la gente que confía en nuestros tratamientos no se vea inmersa en ninguna situación desagradable. Por lo tanto, bueno, pues, si ponemos objetivos, podemos medir cuestiones de gestión en principios, como puede ser en este caso, por ejemplo, tenemos un mes para atender derechos, pues vamos a ponernos el reto de intentar al menos darle salida o respuesta en menos tiempo, porque si en 10 días no lo consigo, todavía tendré 20 de margen para poder arreglarlo. O sea, mi objetivo puede ser más ambicioso que la regulación. Oye, si con 10 días cumplo, pues tengo mecanismos internos que funcionan bien y que son mucho más garantistas que los requisitos mínimos establecidos por la normativa. Otro objetivo puede ser pues, que al menos una vez por año cubramos con formación a todos los empleados. Es decir, podemos cuantificarlo. Aquí cada organización, según su contexto, podrá poner el foco en los objetivos que considere más relevantes. Los dos últimos pues, tienen que ver con la gestión de la seguridad. Pues queremos que las copias funcionen y cuando haya un susto, saber y tener la tranquilidad de que la información que tenemos digamos, de reserva pues, va a poder utilizarse sin ningún problema. O que cuando haya una brecha, que en muy poco tiempo al menos sepamos lo que está ocurriendo y podamos valorar si requerimos o no bueno, pues la intervención. Pasamos de incidente a algo más serio y si hay que notificar, pues obviamente tener margen suficiente para valorar y para elaborar pues, ese informe que hay que notificar a la agencia si dará el caso, con esas acciones preventivas que vamos a imponer o implantar para subsanar el incidente que se ha detectado. Y bueno, para finalizar, que esa es la parte que decía Alberto que era interactiva, como ya de alguna manera ha ido diseccionando la norma, lo que sí que queríamos ver era, bueno, pues una vez con un poco más de conocimiento, qué posible interés puede tener el hecho de, o cómo veis, el hecho de la posible certificación. Entonces, ahora se va a poner... hay en la web menti.com hay un código y con el móvil entrando en esa web y ese código, pues hay una serie de preguntas que de manera interactiva podéis contestar. Lo primero es para ubicar a nivel de perfiles qué gente son los que estamos ahora en la sala. Bueno, pues que cada uno diga qué rol tiene. Entrando en menti.com con el código 757415 os tiene que salir lo que está mostrado en pantalla. Y podéis ir votando y vamos a ir viendo en tiempo real la gente que vais participando de qué perfiles sois. Se está viendo la página. Es entrar y votar. Y iremos viendo los resultados conforme se vayan produciendo. O no sé si... ¿Está funcionando o se ve? Bueno, era un experimento, sobre todo lo que pretendíamos, no sé si que no funciona, lo que se pretendía era un poco... Ahora. Bueno, hay participación importante. Vamos a dejar como somos bastantes, vamos a dejar un rato para... Obviamente, tiene que haber más delegados de protección de datos que del resto de perfiles. Cuando lleguemos, no sé si somos 100, cuando lleguemos a 100, pasamos a las preguntas de verdad. Bueno, paso a la siguiente, que son las interesantes. La pregunta obvia es si, contado qué supone la 27.701, si lo veis a largo plazo en vuestra hoja de ruta. Entiendo que, bueno, que habéis visto que esta norma realmente va a servir para dar soporte a cosas que ya se están haciendo, pero sobre todo pues, dejar procesos de gestión que se van a encargar de esa verificación del principio de responsabilidad proactiva. Vale. En relación a por qué entendéis que puede ser relevante alcanzar esa certificación,
También la idea es ver si a lo mejor sois terceros que queréis acreditar el cumplimiento de cara a responsables que ya están pidiendo ese cumplimiento acreditado, o ya tenéis la 27001. Quien tenga la 27001 realmente tiene que dar muy pocos pasos, porque tiene todos los procedimientos de gestión definidos, que habéis visto que la norma no los toca, tiene que plantearse modificaciones en el análisis de riesgos, en el contexto y muy poquitos aspectos más. De hecho, ya hay empresas certificadas en 27701, es decir, el sello hace poco anunciaban, creo que era, me suena que una entidad por Asia, ya había las 10 primeras empresas y algunas de las Big Four certificándose en 26701. Y bueno, ya para terminar y un poco valorar si lo veis muy cerca o lejos a nivel de hacerse con los contenidos y conocimientos de la norma, en relación con si necesitáis capacitaros para poner en marcha todo esto, pues de qué cuestiones os gustaría tener que aprender. Si solamente de esta norma o también os haría falta conocimientos de 27001 y 27002, porque como habéis visto son los cimientos, o en general qué son sistemas de gestión, porque ahora ya todos los sistemas de gestión funcionan igual, con lo cual todas las cuestiones relacionadas con la auditoría, la mejora continua, la formación, la capacitación, son cuestiones que se abordan de la misma manera. Aquí lo voy a dejar porque es interesante saber si ya tenéis conocimientos sobre 27001 y entonces es que si tenéis conocimientos sobre 27001 el salto a la 27701 no es para nada complicado. Quien no tenga ese escalón previo, bueno, pues tiene que ponerse las pilas con seguridad de la información. Bueno, pues como teníamos que adelantar tiempo, nosotros lo que os quería contar era un poco desmenuzar, como habéis visto, las cláusulas de la norma. No es una norma muy larga y en un porcentaje muy alto está diciendo igual que 27001, igual que 27001, con lo cual me he centrado en las partes que sí son distintas, pero que tampoco son ninguna sorpresa porque, como habéis visto, esos controles específicos son asumir que cuestiones que son principios de la legislación se transforman en mecanismos o controles que se tiene que poner en marcha cuando uno se plantee este tipo de sistemas de gestión. Pues por mi parte no hay nada más.